Esta obra es llamada Crónica de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez. Esta obra fue publicada en 1981. Esta obra tuvo una historia real, fue basada en una historia real que ocurrió en Sucre, Colombia, en el año 1951. Esta obra es muy interesante ya que el autor mantiene la atención del lector. ¿De qué manera? Que nosotros sabemos de que Santiago Nazar va a morir, pero nos hace comprender de cómo esta muerte que todos sabían que era anunciada no fue evitada. Y esto es una recopilación de que años después un amigo de Santiago Nazar cuenta cómo ocurrieron los hechos, 27 años después. Santiago Nazar se había levantado por las 5:30 de la mañana. Él estaba muy mal porque había dormido mal debido a una fiesta que hubo la noche anterior respecto a una boda. Él se levantó con mucho dolor de cabeza, así que fue al baño a tomar una aspirina. En el camino encontró a su madre en su habitación y estuvieron charlando por un buen rato. Pero, como toda charla, se acaba. Es así que Santiago Nazar se marchó de la habitación. Y esa fue la última vez que su madre lo vio con vida. Santiago Nazar era un joven de 21 años, hijo de un matrimonio por conveniencia, con su padre que era Ibrahim Nazar. Este había muerto 3 años atrás y le había heredado el divino rostro, la hacienda que él administraba. Santiago Nazar fue a la cocina donde se encontraba Victoria Guzmán y Divina Flor, que era la hija de Victoria Guzmán. Victoria Guzmán fue amante de su padre cuando era joven y la llevó a trabajar ahí a su casa cuando se le acabó el amor, se le acabó el afecto. Entonces, Divina Flor era la hija de un matrimonio posterior de Victoria Guzmán. Dice que Santiago Nazar se sentó a la mesa y Divina Flor le sirvió un té, pero que en medio de que le servía el té, Santiago Nazar le cogió el brazo y Santiago Nazar le dijo: ya estás a tiempo de madurar. Dice que en ese entonces Victoria Guzmán agarró el cuchillo y le dijo: suéltala, Blanco, de esa agua no beberás mientras yo esté viva. Divina Flor sentía mucha ansiedad por lo que le hacía Santiago Nazar y su madre tenía mucho rencor al padre de Santiago Nazar. Entonces ambas sabían que iban a matarlo, pero no dijeron nada. Sabían porque una señora que venía por ahí por las 5 de la mañana a pedir leche de caridad le dijo que lo iban a matar, los motivos y el lugar donde lo iban a matar. Divina Flor, años después, dice que cuando su madre falleció, ella sabía que en el fondo su madre quería que lo mataran. Y ella, pues, era una niña muy asustada, es por eso que no le dijo nada. Divina Flor acompañó a Santiago Nazar a salir por la puerta. Es ahí donde Santiago Nazar aprovechó para manosear. Santiago Nazar salió de la casa y fue ahí donde Divina Flor dejó la puerta sin tranca porque a Obed le serviría de algo cuando necesite ayuda a correr y entrar dentro de la casa. Pasa aquí que debajo de esa puerta había una carta. Esta carta decía que lo iban a matar a Santiago Nazar. Lo estaba advirtiendo, pero nadie vio esa carta hasta después de la muerte de Santiago Nazar. Santiago Nazar, cuando salió de su casa, veía muchas personas corriendo que se estaban dirigiendo al puerto, ya que iba a llegar el obispo. Aquí, el único lugar abierto en la plaza era una tienda que vendía leche. Y ahí se encontraban 2 personas, Pedro y Pablo Vicario, que estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. Por el amor de Dios, déjelo por después, aunque sea por respeto al señor obispo.
Esas palabras fueron dichas por Clotilde Amenta, la dueña del negocio. Es así que uno de los gemelos que ya se había levantado para asesinar a Santiago Nazar se volvió a sentar. El barco del obispo pasó de largo y mucha gente se decepcionó. Es ahí que estaba Santiago Nazar, Cristo Bedoya y Margot, la hermana de quien cuenta esta historia. Este estaba de buen humor, según Margot. Dice de que ellos se habían quedado para desayunar en su casa, pero Santiago Nazar le dijo que primero tenía que irse a cambiar de ropa, de montar, ya que después iba a dirigirse a la hacienda del Divino Rostro. Muchos de los que estaban en el puerto sabían a Santiago Nazar lo iban a matar, pero no lo decían nada, incluyendo don Lázaro Aponte, que era el alcalde del pueblo. Inclusive lo saludó, pero no le dijo nada. También estaba Carmen Amador, que era el padre. Tampoco se preocupó. Entonces, nadie se preguntaba si Santiago Nazar estaba advertido, porque todos pensaban que sí lo estaba. Se les hacía imposible que él no estuviera advertido que lo iban a matar. Fue de camino a su casa cuando Margot recibió la noticia que Ángela Vicario fue de vuelta después de la noche de bodas a su casa, ya que no era virgen. Margot no entendía qué era lo que le tenía relación o por qué estaba involucrado Santiago Nazar en esto. Es por eso que se fue corriendo a la casa de su madre, que era madrina de Santiago y familiar de los Vicarios. Esta se fue corriendo a prevenir a su madre Plácida, la mamá de Santiago, pero en ese camino le dijeron: no se moleste, Lucía Santiago, ya lo mataron. Bayardo San Román era el hombre el cual había devuelto a Ángela Vicario a la casa de su madre cuando supo que no era virgen. Este hombre llegó 6 meses antes de la boda al pueblo. Nadie sabía para qué vino ese hombre, pero se decía que él viajaba de pueblo en pueblo en buscar a alguien con quien casarse. Era un joven rico de apenas 30 años. Dice que él conoció a Ángela Vicario en una verbena, la cual se celebraba en las fiestas patrias de octubre, aunque él ya le había echado el ojito semanas antes. Él se acercó al mostrador donde estaba Ángela Vicario y le preguntó por aquel gramófono que estaba ahí, que cuánto costaba para comprarlo, pero ella dijo que este gramófono no estaba a la venta, sino se ganaba por rifas. Es por eso que él compró todas las rifas para poder ganárselo. Dice que Ángela Vicario esa noche volvió a su casa y encontró el gramófono envuelto en un papel de regalo. Sus hermanos, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, tomaron el regalo y fueron con el plan de devolvérselo a Bayardo San Román. Pero de ahí en la madrugada vinieron los gemelos, Bayardo San Román y el gramófono. Es así que toda la familia estuvo de acuerdo y concibieron en que Ángela Vicario se casara con Bayardo San Román, aunque Ángela Vicario no estaba enamorada, pero su madre le dijo: también el amor se aprende. Se acercaba el día de la boda y Ángela Vicario tenía mucho miedo, ya que ella sabía que no era virgen y estaba a punto de decírselo a su mamá, pero sus amigas y confidentes le dijeron que no lo haga, que había formas de engañar a su esposo en las primeras horas de mañana de casada, manchando la cama con la mancha de honor. Dice aquí que la boda se celebró por todo lo alto. Dice que la familia San Román trajeron invitados de lujo, invitados ilustres y muchos regalos. En la iglesia, Santiago Nazar veía la boda y se preguntaba cuánto habrá sido el costo de esa boda. Estaba ahí junto con sus amigos Cristo Bedoya y Luis Enrique, hermano también del narrador que cuenta esta historia. Ninguno de ellos observó que Santiago Nazar cambiaba su forma de ser.
La fiesta en la casa de los vicarios terminó a las 6 de la tarde y ya muchos invitados se iban. Es así que más tarde los novios se fueron a su casa para consumar la noche de bodas. La parranda continuó, siendo Santiago Nazar y sus amigos que fueron a un burdel del pueblo. Horitas después se unieron los gemelos a celebrar con Santiago Nazar. Conversaban, bebían, bailaban, no sabiendo que horas después ellos serían quienes asesinaran a Santiago Nazar. Mientras tanto, Pura Vicario estaba a punto de dormir. Pura Vicario era la madre de Ángela Vicario y los gemelos. Ella estaba a punto de dormir cuando le tocaron la puerta. Era Bayardo San Román y su hija. Cuando ella abrió, Bayardo San Román pasó suavemente a su esposa y se acercó a darle un beso a la mejilla a Pura Vicario y le dijo: Gracias por todo, madre. Usted sí es santa. Cuando entraron a la casa y cerraron la puerta, Pura Vicario comenzó a pegar a Ángela Vicario. Ella contó años más tarde que sentía que su madre la iba a matar. Es así que los gemelos volvieron a casa por una llamada de emergencia de su madre, donde le decía que tenían que venir, y ellos encontraron a Ángela Vicario con su cara moreteada y empezaron a preguntarle quién fue. Le decían: anda niña, dime quién fue. Y ella soltó un nombre, que era Santiago Nazar. Los hermanos Vicario fueron condenados a 3 años de cárcel. Ellos decían que era un asunto de honor, ya que ellos utilizaron la defensa, que después ellos se arrodillaron ante la iglesia y dijeron: fuimos conscientes que los matamos, pero fue un asunto de honor. Los hermanos Vicarios nunca se arrepintieron, pero ellos decían a todo el mundo que lo iban a matar. Yo siento que ha sido para que lo detengan, pero no fue así. Y se dio a conocer que nunca hubo una muerte tan anunciada como esta. Los gemelos Vicario, además, fueron a esperarlo a la casa de Clotilde Amenta. Ellos sabían que ahí Santiago Nazar no pasaba. Ellos querían en su interior no matarlo, pero justo por obra de destino, él decide salir por la puerta principal cuando ellos sabían que siempre salía por la puerta trasera. Es así que ellos, cuando se enteraron que Santiago Nazar había quitado la virginidad a su hermana, ellos fueron y agarraron cuchillos de su pocilga y los envolvieron en trapo. Entonces los llevaron consigo a la casa de Clotilde Amenta. Ellos ahí avisaron, dieron el primer aviso, pero nadie les hizo caso. Simplemente un carnicero, Faustino Santos, quien se lo comunicó a un agente de policía, y él vio que era efectivo, que sí estaba ahí los cuchillos. Entonces le dijeron al alcalde, y el alcalde les quitó los cuchillos. Los hermanos Vicarios le habían contado alrededor un total de 12 personas, y ellos se encargaron de esparcirlo a todo el mundo antes de las 6 de la tarde. A Clotilde Amenta le hacía imposible que Santiago Nazar no sabiera que lo iban a matar. Es por eso que a todas las personas que pasaban le avisaba que si veían a Santiago, que le avisaran que lo estaban esperando para matarlo. Le dijo también al alcalde Amador y también le dijo a Victoria Guzmán, la cocinera de su casa. Por lo visto, el padre Amador, digamos que estaba tan ocupado por los asuntos del obispo que se le olvidó. No le dijo nada a Santiago Nazar. Los hermanos Vicario, al saber que ya no tenían cuchillo con qué matar a Santiago Nazar, fueron otra vez a la pocilga y trajeron cuchillos, donde lo envolvieron en papel periódico y pues lo esperaron en la tienda de leche, en Clotilde Amenta. Aquí recapitulemos más atrás, antes del asesinato de Santiago Nazar. Él llegó a su casa por ahí a las 4:30, estaba sumamente borracho, nadie lo vio llegar porque entró por la parte trasera, las luces estaban apagadas. Luis Enrique también estaba súper borracho y de camino a ese se había encontrado a los hermanos Vicario.
y ellos le dijeron, vamos a matar a Santiago Nazar. Pero estaba súper borracho que ni siquiera se acordó. Es así que llegó a su casa, digamos, balanceándose a su cama, llegó y se levantó en la mañana con el grito de su hermana diciendo que mataron a Santiago Nazar. El padre Amador tuvo que hacer la autopsia a falta del doctor y se dio a conocer que la causa de muerte fue una hemorragia causada por 7 heridas mayores. El cura entregó el cuerpo en tan mal estado que tuvieron que enterrarlo al amanecer, porque ya no se soportaba el olor en el velatorio. Los hermanos Vicario fueron cambiados de prisión a la prisión de Riohacha, debido a que en la anterior tenían miedo a las represalias de los árabes. La familia Vicario se mudó a Manaure, tiempo después del entierro de Santiago Nazar. El alcalde se acordó de Bayardo San Román. Es por eso que fue a verlo a su casa y lo encontró en un mal estado, estaba inconsciente. Y cuando se recuperó, llamó a su familia para que lo viniera a recoger. Los gemelos, una vez de que fueron absueltos de la prisión de Riohacha, fueron a Manaure, donde vivía toda su familia. Ahí la novia de Pablo Vicario se casó con él y él ejerció el oficio de oro en el taller como lo hacía su padre. Pedro Vicario no tenía ni amor ni empleo. Es por eso que 3 años después se fue a las Fuerzas Armadas. Ángela Vicario, por su parte, se fue, ni bien terminaron de enterrar a Santiago Nazar, se fue a Manaure con sus padres. Ahí ella pues se dedicaba a bordar en máquina y escribir cartas a Bayardo San Román, ya que se había enamorado de él cuando él lo dejó en su casa. Su madre no quería hablar nada del tema, pero Ángela Vicario le contaba a todo el mundo, excepto que ella no le contaba a nadie quién fue el causante de su deshonra, porque nadie le creía que fuera Santiago Nazar. Aquellas cartas nunca habían tenido respuesta, hasta 17 años después que Bayardo San Román regresa con ropa en su maleta y con las 2000 cartas que Ángela Vicario le dio en todos esos años. Durante esos años en el pueblo no se hablaba más que esto que había sucedido, ya que muchos se decían que como nadie le dijo a Santiago Nazar que lo iban a matar, pero otros excusaban de que era simplemente un asunto de honor. El juez, cuando regresó al pueblo, vio un pueblo roto y él estuvo investigando y no encontró indicio de que Santiago Nazar fuera el causante de esa deshonra. Por su comportamiento, horas antes demostraba su inocencia. Sus amigas de Ángela Vicario, que le incitaban a engañar a su esposo utilizando la mancha de honor, pues ellas dijeron que nunca les había dicho un nombre y nunca les había dicho que fue Santiago Nazar. La mañana de su muerte, Santiago Nazar andaba tan tranquilamente en la plaza junto con su amigo Cristo Bedoya. Todas las personas intentaron prevenirlo, pero lo veían tan despreocupado que no le dijeron nada. Solamente Yamil Shalom, un amigo de su padre, el cual le dijo a Cristo Bedoya que lo iban a matar. Pero ya Bedoya ya no estaba junto con Santiago Nazar. Entonces él fue corriendo a la casa de Santiago Nazar, pero no lo encontró. Así que tomó la pistola y lo llevó consigo. Él se fue a la tienda de lechería y ahí Clotilde Amenta le dijo que ellos ya estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. Es así que él salió y le preguntaba a todo el mundo, ¿saben dónde está Santiago Nazar? ¿Lo han visto? Pero nadie le decía nada. Pero ya se veía que las personas comenzaban a tomar posiciones porque ya sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Cristo Bedoya pensó que Santiago Nazar ya se había ido a la casa de Margot a tomar el desayuno. Pero en el camino se encontró con una señora suplicando que por favor lo ayudara porque su padre estaba agonizando. Cristo Bedoya pues era médico. Entonces él tardó 4 minutos en atender al señor y 3 minutos en llevarlo a la habitación. Cuando él salió se encontró a Luisa Santiago y a Margot entre lágrimas diciendo que ya habían matado a Santiago Nazar. Pero no era así,
porque Santiago Nazar todavía estaba vivo en la casa de su novia Flora Miguel. Aquí el padre de su novia le dijo: o te quedas o te vas. Y si te vas, tienes que agarrar mi escopeta para defenderte. Pero Santiago Nazar no entendía por qué lo estaban acusando. Entonces él salió a la plaza. Cuando él estaba en la plaza, veía a toda la gente gritando y los hermanos Vicario ya estaban ahí para matarlo. Clotilde Menta agarró a Pedro Vicario por la camisa y lo venía sujetando y le gritó a Santiago Nazar que corriera porque lo iban a matar. Entonces Pedro Vicario la tiró de un empujón y fue detrás de Santiago Nazar. Santiago Nazar comenzó a correr a dirección de su casa para poder entrar, pero su madre, Plácida, había cerrado la puerta principal pensando que ya su hijo estaba dentro, pues esto le había dicho Divina Flor. Santiago Nazar comenzaba a tocar varias veces la puerta con sus puños, pero ya era muy tarde. Él volteó y encontró a los hermanos Vicario y lo comenzaron a acuchillar hasta simplemente verlo tirado en el suelo. Plácida, después de haberlo buscado por los dormitorios, porque escuchaba los gritos, no lo encontró y se asomó a la ventana y vio a Santiago Nazar tambaleándose, agarrándose las heridas, y vio a los gemelos arrodillarse ante la iglesia y Yamil persiguiendo con la escopeta en mano. Santiago Nazar se incorporó y alucinándose, tambaleándose, fue a dirección a su casa y se encontró a Winifrida Márquez, que le preguntó: ¿qué te ha pasado? Y él le pregunta: me han matado. Es así que después Santiago Nazar entró por su casa por la puerta trasera y se derrumbó a bruces en la cocina.